Le había puesto a esta meditación ver para creer, ¿no? Hay varias palabras en la Biblia, fundamentalmente en el Nuevo Testamento, que se usan para ver o para mirar. Bueno, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego y hay un montón de palabras que se tradujeron como ver o como mirar. Por eso no pude de alguna manera encontrar el total de veces que aparece la palabra ver o mirar en el Nuevo Testamento, pero sí una de ellas que algo así como idó, algo así es la pronunciación, no sé pronunciar exactamente, y que aparece 664 veces en el Nuevo Testamento, solo esa palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero notar primero esta importancia de mirar, ¿sí? Porque realmente es algo que la Biblia nos habla mucho. Es muy importante ver, es muy importante mirar. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que ver o qué es lo que hay que mirar, ¿no? ¿Qué tenemos que mirar? Esta meditación que quiero hacer con ustedes surgió cuando como congregación estuvimos leyendo, por si no lo saben, algunos por ahí se incorporaron un poco después, pero de principio de año estuvimos leyendo Cantares y Juan. Y bueno, y en esa lectura de Juan, lo he leído miles de veces, los que me conocen saben que soy fanático de Juan, pero cada vez que vuelvo a leer vuelvo a encontrar un montón de cosas. Y en esa lectura de Juan descubrí que hablaba mucho acerca de mirar, un montón acerca de mirar. Y entonces justamente ahí surgió esto, ¿no? En esa lectura que hicimos a principios de año del Evangelio de Juan. Y no voy a leerles todo Juan para verlo, lo pueden buscar después ustedes, pero voy a leer algunos versículos solo del capítulo 1, ¿sí? Para mostrar lo que quiero decir, del capítulo 1. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estoy haciendo un poco de énfasis en esas palabras que hablan de mirar o de ver. Versículo 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 35: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron. Felipe dice en versículo 45: halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no es cierto? Pero solamente como muestra de todo lo que nos habla ahí en el capítulo 1 de Juan, y después sigue los capítulos que siguen hablando de mirar y de ver. Que Dios nos permita ver, ¿no?, lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Amén. De algunos de esos versículos que leí vamos a meditar un poquito, ¿sí? Ustedes saben que yo no soy de hablar mucho tiempo, ¿no? Pero de algunos de esos versículos vamos a meditar un poquito. Después los demás
pueden mirarlos ustedes y fijarse, ¿no? Para ver qué cosas hay que ver, qué cosas hay que mirar. En el versículo 14, que fue el primero que leímos de Juan 1, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los discípulos vieron la gloria de Jesús y la vieron en vivo y en directo, ¿no es cierto? Porque lo tenían a Jesús ahí, lo estaban viendo, ¿no? ¿Y dónde la vieron? Bueno, la vieron en su rostro, ¿no? Sabemos el día de la transfiguración, ellos pudieron ver su gloria en su rostro, pero no solo de esa manera vieron su gloria, también la vieron en sus obras y en sus palabras. Jesús mostró su gloria en las obras que hacía. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo dice el mismo Juan, ¿no? Recuerdan que Juan capítulo 2 empieza con el primer milagro de Jesús, que ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Convirtió el agua en vino. Y cuando Jesús convierte el agua en vino, que parece una cosa que como milagro nos parece un poco raro, ¿no? Claro, que sane a alguien, ¿viste? Eso es un poquito más lógico, pero bueno, convierte agua en vino. Pero cuando Jesús convirtió el agua en vino, ese pasaje termina diciendo: y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, con ese milagro, con esa obra que él hizo, también mostró su gloria y hizo que sus discípulos creyeran en él. Y vez tras vez Jesús decía: las obras que yo hago, ellas dan testimonio de mí. Las palabras que digo son palabras que me enseñó el Padre. Y sus propios enemigos dijeron: nunca ha hablado hombre así. Y de esa manera podían ver esa gloria de Jesús. Pero ¿cómo podemos ver nosotros la gloria de Jesús? En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. O sea, podemos ver la gloria del Señor, ¿no? Pero dice que mirándola somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es un espejo? Bueno, la Biblia nos enseña que la Biblia es como un espejo. Entonces, en su palabra, leyendo su palabra, podemos ver su gloria. Pero en un espejo, lo que vemos es nuestro propio reflejo. Entonces también podemos ver su gloria en nosotros mismos, en lo que Dios hace en nosotros y en lo que Dios hace en los demás. Podemos ver su gloria en el hermano, ¿no? Mirá al hermano, no se llama Gloria, no sé si está Gloria, pero podemos ver la gloria de Jesús en el hermano. Como dice siempre la pastora, la porción de Cristo que tiene tu hermano. Ahí podés ver también su gloria, ¿no? Y eso hace que seamos transformados. Vernos a nosotros mismos, ver la palabra, ver a nuestros hermanos, congregarnos, eso hace que seamos transformados de gloria en gloria en la imagen de Jesús, que está en la misma iglesia. Solo hay que estar atento para poder ver esas cosas, ¿no? Solo prestar atención. Podemos verlo en su palabra, podemos verlo en nuestros rostros, en los rostros de los demás, pero hay que estar atento para hacerlo. El versículo 38 que también leímos dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron. Acá tenemos otra cosa que nos habla de ver. Jesús ve a los que lo siguen. Jesús ve a los que lo buscan. O sea que si hoy vos viniste buscando a Jesús, Él está atento, Él ve esa actitud tuya de buscar a Jesús, ¿no? Porque lo seguían, estaban atrás, ¿cómo los vio? Y evidentemente Él estaba atento a que alguien lo estaba siguiendo y lo vio. De la misma manera Jesús hoy nos ve a nosotros y sabe el corazón con el que hemos venido a este lugar, ¿sí? Pero dice que no solo los ve, sino que los invita a ver el lugar donde Él se está quedando, donde Él habita, ¿no? Y esa es la invitación que nosotros tenemos abierta, ¿no? Jesús nos invita a entrar a sus cámaras, como hemos estado escuchando. Jesús nos invita a entrar al lugar de intimidad con Él. Él nos invita, ¿no? Vengan y vean. Para ver tenemos que ir, vengan y vean. Ir al lugar donde Él está y ver. Esa es la invitación, y la invitación está abierta y nos sigue diciendo hoy eso: vengan y miren, ¿no? Acá vivo, este es mi lugar, acá estoy. Vengan
y miren. Y eso es lo que hace una y otra vez, atrayéndonos al lugar donde Él habita para que vayamos y podamos ver. Pero para esto hay una actitud de estas personas que primero lo seguían, ¿sí? O sea, primero lo buscaban. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros para poder ir y ver el lugar donde Él está. Primero seguirlo. Segundo, le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? ¿No? Preguntarle a Jesús, ¿dónde estás en este momento? ¿No? ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? ¿No? ¿Qué es lo que estás haciendo? Buscando su dirección, buscando donde Él anda, ¿no? Y tercero, responder positivamente a esa invitación, porque dice que Jesús le dijo, vengan y miren, y ellos fueron y vieron, ¿no? Porque podrían haber dicho, no, mejor otro día, no. Fueron y vieron, responder positivamente a esa invitación que Jesús nos está haciendo. Después en el versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Jesús había invitado a los discípulos a ver el lugar donde Él estaba, pero ahora Felipe invita a otro con la misma invitación que le había hecho Jesús. Vení y mirá. Yo creo que es la invitación más sencilla que podemos hacer. Si por ahí no sabemos tanto cómo hablar, qué decir, bueno, la invitación más simple que podemos decir es vení y mirá. Alguien por ahí nos dice, ¿y ustedes qué hacen ahí en la iglesia? Bueno, vení y mirá, es lo más simple. Después Dios se encargará, ¿no? Pero esa es la invitación más sencilla. Hay muchas personas como Natanael que cuestionan nuestras creencias. Hay muchas personas, nos vamos a encontrar con muchas personas que nos van a cuestionar lo que nosotros creemos. Cuando queremos decirles algo, lo van a cuestionar. Pero Natanael lo hizo. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. O sea, terrible. Ya estaba diciendo que no había nada bueno, ni siquiera Jesús ahí, ¿no es cierto? Pero Natanael no se puso a explicarle, sí, mirá, lo que pasa es que Jesús en realidad nació en Belén y después se fue a Nazaret. No, le dijo, vení y mirá. Entonces, en lugar de ponerse a discutir, tratar de convencer, vení, mirá, después hablamos, ¿no? Después de que vengas y mires, después hablamos. Bueno, y como les decía, hay un montón de cosas más que no me voy a poner a mirarlas, mírenlas ustedes, y solamente quiero detenerme un momento en lo que Juan el Bautista nos llama a mirar. En el versículo 29 de Juan 1 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. Acá tenemos un problema con los Juanes, ¿no? Porque hay dos Juanes, ¿no? Juan el Bautista y Juan el Apóstol, que es el que escribe. Entonces, por ahí digo Juan y es un Juan o otro Juan. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto también me resultó muy interesante, porque la palabra que acá se traduce como he aquí, es exactamente la misma. Nosotros nos decimos, he aquí. ¿Alguno anda diciendo he aquí por la calle? No creo, ¿no? Es una traducción un poco extraña, un lenguaje un poco antiguo, pero la palabra es exactamente la misma que cuando Jesús dijo, vengan y miren. Y la misma que le dijo Felipe a Natanael, vení, mirá. Es la misma. O sea que Juan acá está diciendo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren. Juan lo vio y le dijo a toda la gente que estaba ahí, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, miren el Cordero de Dios, ¿no? Eso es lo que Juan dijo que había que mirar. Miren, ahí está el Cordero de Dios. Pensaba que uno de los versículos más conocidos de Juan, como les dije, esto me surgió leyendo Juan con todos ustedes, pues todos lo estuvimos leyendo. Uno de los versículos más conocidos de Juan es Juan 3:16. ¿Cuántos lo conocen? Levanten la mano. ¿Quiénes conocen Juan 3:16? Uy, menos gente de la que yo pensaba. Incluso aparece en eventos deportivos un cartel, no sé si han visto, que dice John 3:16, ¿no? Hay una organización que se llama Juan 3:16 que pone esos carteles en todos lados. ¿Qué dice Juan 3:16? Muy bien, eso, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso nos dice Juan 3:16, y es un versículo muy conocido. Pero ¿cuántos conocen Juan 3:14? Menos ahora, ¿sí? Juan 3:14. ¿Saben que no hay Juan 3:16 sin Juan 3:14? ¿Sí? Es un poquitito antes, ¿no? Y Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y después sigue: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, y así sigue, ¿no es cierto? Pero comienza así Jesús, ¿no? Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué quiere decir eso? Claro, no es un versículo tan conocido porque es un poco raro. Entonces es más difícil, ¿no es cierto? En Números 21 nos cuenta una historia. Voy a leer un pedacito ahí nomás, que dice: Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y posla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dice que había serpientes que picaban y mataban a los israelitas en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés una cosa que Moisés quizás no entendió mucho, pero la hizo: hacía una serpiente de bronce y ponela en un palo, y que miren a esa serpiente, y el que mire a la serpiente va a ser sanado. En realidad Dios sabía lo que estaba haciendo, aunque no lo entendiera en el momento. De hecho, los israelitas no lo entendieron. Muchos años después, uno de los reyes de Israel destruyó esa serpiente porque la estaban adorando, que no era la idea, ¿no? Pero ¿qué quería decir esa serpiente? Lo que quería decir era un símbolo de que un día iba a venir alguien que iba a ser puesto en un palo, y que los que miraran a él iban a ser salvos, ¿no? Y ese alguien, nosotros sabemos que es ¿quién? Jesús. Entonces lo que estaban haciendo era un acto profético, ¿no? De que alguien iba a venir un día para morir de esa manera, y había que mirarla. Y eso es lo que nos enseñó Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que el que lo mire sea salvo, ¿sí? Entonces por eso Juan dice: miren el Cordero de Dios. El que mira a la cruz de Cristo con fe será salvo, creyendo que Él es poderoso para salvarlo. Y bueno, y ya se acerca Semana Santa, y normalmente en Semana Santa hablamos de la cruz, ¿no? Es muy común que hablemos de la cruz. Pero la cruz es el evento más importante de nuestra vida, y no puede ser que hablemos de la cruz una sola vez al año, ¿no? Porque realmente es el evento más importante de nuestra vida, y por eso tenemos que mirar a la cruz todos los días del año, ¿no? Ahí en la cruz dejamos nuestros pecados, ¿no? Ahí en la cruz adoramos al Cordero que quita el pecado del mundo, al que murió por nosotros. Cuando Juan, ahora el otro Juan el apóstol, ve a Jesús en el cielo, dice que lo ve como un cordero sacrificado, ¿no? Lo ve como un cordero. Y al final de los tiempos, después que Jesús venga, va a haber unas bodas, y esas bodas, ¿cómo se llaman? Las bodas del Cordero. O sea que es importante, todo está relacionado con esta muerte de Jesús, todo lo que va a venir, todo lo que va a pasar más adelante, ¿no? Cuando nos habla de que Jesús vuelve, la Biblia dice: miren, viene con las nubes, ¿sí? ¿Conocen ese versículo? Recién creo que lo mencionó Fernando. Claro, por ahí lo conocemos como he aquí que viene con las nubes, pero ese he aquí que no usamos nunca significa miren, viene con las nubes, ¿sí? Y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron. Cuando dice eso, se está refiriendo a qué cosa. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Los que lo mataron, ¿no es cierto? Los que lo crucificaron, los que le cruzaron una lanza en el costado, ¿no? Entonces, aún su venida tiene que ver con ese momento de su cruz, porque es en ese momento donde Jesús venció, ¿sí? Jesús venció en la cruz. Y Jesús dijo, Juan 12 también, sigo con Juan, versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
Es decir, cuando Jesús hablaba de ser levantado, claramente se refería a ser crucificado, ¿no? A ser clavado y puesto en un palo levantado, ¿no? A la crucifixión. Y se ve que era normal en ese momento hablar de esa manera, decir ser levantado, referirse a la muerte en la cruz, porque los que lo escuchaban dice que lo entendieron enseguida, ¿sí? Si ustedes leen ahí en Juan 12, 32, 33, 34, van a ver que enseguida entendieron que él se estaba refiriendo a eso, a la forma en que iba a morir. Así que era una forma común, ¿sí? Pero los pastores han declarado que este año es un año de atracción para nosotros. Y Jesús acá dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, Jesús dice que Él nos atrae por su muerte en la cruz. Por medio de él haber sido crucificado, Él nos atrae. Por eso tenemos que mirar cada día más a esa cruz, para poder ser atraídos más y más por Él. Tenemos que dejarnos atraer por esa cruz, ¿no? La cruz es el momento de humillación de Jesús, pero también es el momento de su victoria. Y la cruz tiene que ser importante para nosotros. Pablo dijo, nosotros predicamos a Jesús crucificado, ¿sí? Para los gentiles locura y para los judíos tropezadero, pero para nosotros que creemos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso representa la cruz para nosotros. Así que miremos a Jesús. No esperemos una vez al año a Semana Santa, ¿no? Miremos su cruz. No quiere decir que miremos un crucifijo o que vayamos a Tandil, al Calvario, aunque si quieren ir, me encanta el lugar ese, pero no quiere decir eso, ¿no? Quiere decir que meditemos en lo que Él hizo en esa cruz, que lo tengamos en cuenta todos los días, ¿no? Que lo recordemos siempre, que lo hablemos siempre, que no lo dejemos para de vez en cuando, y que adoremos siempre al Cordero que dio su vida, porque eso es lo que vamos a hacer después. Eso es lo que se hace en el cielo. Dice que todos se postran ante el Cordero que fue crucificado, y tomar conciencia de que por esa cruz tenemos vida. Amén.